dificultades de conectividad, pues entonces me comenta y miramos de qué manera solucionamos o cómo reemplazamos este ejercicio. Este ejercicio es de una página que tiene un simulador de dinámica de poblaciones y lo que nos pide es resolver unas preguntas. Entonces hay que resolver estas preguntitas. Y vemos que aquí arranca diciendo en las preguntas, utiliza la animación 1 para contestar las siguientes preguntas. Nota, antes de utilizar el simulador, lee detenidamente la ventana de ayuda que aparece en el mismo, se activa utilizando el icono en forma de libro localizado en la esquina superior izquierda. Aquí están las preguntas y más abajo está el simulador. ¿Cómo? Esto es para la próxima semana. Bueno, veamos. Miremos las preguntas. Sí, no, no, todavía no está en la plataforma. Después de clase va a estar. Dice, ¿crece de forma indefinida la población vegetal? Es una primera pregunta. Entonces, ahí simplemente pues escriben preguntas 3, ¿crece de forma indefinida la población vegetal? O colocan 3.1 y la respuesta. Pregunta 3.2, ¿cómo es la curva de evolución de biomasa que se obtiene? Hay que dibujarla. La curva de evolución de biomasa. Ahora vemos qué es eso de evolución de biomasa. Pues la evolución de biomasa es la cantidad de masa viva de esa población. O sea, a medida que la población crezca, pues tendrá mayor biomasa. Y hay que dibujarla y luego ve, la curva que obtuvimos de la anterior actividad eran de tipo, hay que definir si esa curva que se obtiene, la que dibujaron acá, es exponencial o no es exponencial. O si presenta algunos datos, algunos tramos, o sea, algunos pedazos de la curva que tienden a ser exponenciales. 3.3, se mantiene constante la tasa de crecimiento a lo largo de la curva. Entonces ya ustedes mirarán la curva y responden eso. En caso negativo indica cómo es su evolución. Disminuye, aumenta o es nula la tasa de crecimiento. Ya saben ustedes qué es tasa de crecimiento. ¿Sí? Recuerden que la tasa de crecimiento es el crecimiento bruto o total de la población, restándole la mortalidad, sumándole la natalidad, restándole las emigraciones y sumándole las inmigraciones. Y sobre el potencial biótico, recuerden que vimos que el potencial biótico es la capacidad que tiene una población de reproducirse de forma ideal, cuando no hay elementos o factores adversos y la población se reproduce a lo que marca su velocidad genética, a lo que marca su característica genética, el número de crías que haya en cada parto, el tiempo que dure cada parto, la proporción de machos y hembras. Preguntas 3.5. En algún momento la evolución de la tasa de crecimiento es igual al potencial biótico. En caso afirmativo hay que indicar dónde y hay que indicar por qué. 3.6. Realiza dos simulaciones utilizando la animación, una con valor de potencial biótico bajo y otra alto. Observa las gráficas resultantes y analiza en qué se diferencian las dos curvas obtenidas. Dibújalas en forma esquemática e indica sobre ellas las diferencias y coincidencias. En la actividad anterior, producción en el ecosistema, llegamos a la conclusión que, bueno, la tasa de crecimiento es igual al potencial biótico solo cuando las condiciones ideales, cuando son ideales las condiciones, y no existen factores ni bióticos ni abióticos que lo limiten. En las curvas obtenidas con animación, la tasa de crecimiento final es menor al potencial biótico y por tanto debe existir algún factor limitante, en concreto un factor de tipo biótico. ¿De qué factor o tipo de relación se trata? Bueno, ahí está es la aplicación, la animación. Aquí tiene para generar un gráfico, tiene una cámara que muestra la zona donde va a crecer la población y una cámara 2 que la muestra un poco más lejana. Y aquí hay unos botones para manejar la aplicación. Entonces miremos que hay un potencial biótico acá con un botón deslizante. Si lo ven aquí,
Este botón puede subir, pero no sé por qué no se deja manejar con este lápiz. Bueno, aquí sí. Listo. Al 100% es el potencial biótico máximo. Lo puedo colocar a la mitad. Lo puedo bajar a 0. ¿Sí? Y aquí vemos que hay unos colores. La biomasa tiene una línea amarillita. La tasa de crecimiento una línea púrpura. Y el potencial biótico una línea roja. Y miremos entonces que aquí hay un botón para activar la especie. Entonces si le damos clic ahí, van a aparecer unos puntos amarillos. Se dan cuenta que hay unos puntos amarillos, significa que hemos sembrado. Esta animación se trata de una población vegetal. Ahí estamos viendo que aparecen los puntos amarillos que indican que hemos sembrado. Y yo puedo pues colocar otra vez otros puntos amarillos como si hubiese colocado más semillas. Y vamos a ver qué pasa si voy aquí. No, vamos a cámara 1 y le doy clic en el play, que es este triangulito, y se dan cuenta que aparecen zonas amarillas. ¿Sí? La isla, empiezan a aparecer zonas amarillas en la isla. ¿Por qué? Porque he sembrado en diferentes partes de la isla una población, que es esta plantica que está creciendo acá. Y si yo voy dando clic, espere que me tocó cerrarles el micrófono porque hay alguien hablando. Listo. Entonces, les decía, ven cómo a medida que yo doy clic en el play, van apareciendo plantas, ¿cierto? O sea que la biomasa se va aumentando. Y si yo coloco la cámara 2, se ve desde lejos que lo que era un desierto se va llenando de plantas. Ahora, si voy al gráfico, vemos que han pasado 18 años y la biomasa, o sea, la cantidad de plantas, ha aumentado porque ha aumentado la población. Mira, la biomasa es la línea amarilla. Y a medida que va pasando el tiempo, esa población crece, la isla se llena de esos árboles y aquí cambió la forma de la gráfica, se dan cuenta, iba de forma exponencial. Y acá, ¿qué pasará acá? Pues que miren, ya no hay casi espacio, o sea, hay competencia entre la misma especie por el sol, por los nutrientes. Sí, a medida que se va llenando la isla va viendo como una saturación. Y seguimos, bueno, se llena y vamos a ver qué pasa con el gráfico. La velocidad de crecimiento de esa biomasa disminuyó y en este momento ya es constante, miren. La población se mantiene constante y vamos a ver año a año, a medida que yo le doy clic en este triangulito, pues vimos que la curva sigue constante, sigue constante, sigue constante. Y vamos a ver al final, si yo quiero darle al final, pues le doy este botón que está al lado del triángulo y ya me mostró 27 años y vemos que finalmente pues la población se mantuvo constante, ¿cierto? Porque llegó a un momento de saturación, ya no puede crecer más esa población, llegó a un punto máximo y ya no puede crecer más. Y pues aquí vemos que no se considera la influencia de ningún factor abiótico, por ejemplo la temperatura. Al no considerar esto, pues estaríamos creciendo inicialmente al pleno del potencial biótico, ¿sí? Y pues lo que pasa en la vida real no es una curva totalmente así de esta forma, sino que la curva en la vida real va a aparecer, a ver si puedo dibujarla por acá. En la vida real esa curva se daría así.
sube, baja, sube, baja, sube, baja, y acá pues se da como de esta forma, ¿sí? De tal que al mirar el promedio, pues el promedio sí tendría lo que nos muestra la gráfica, algo así. Pero pues nunca es totalmente así derechita, sino que esto tendría subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas y bajadas. Bien, ay, me quedé sin... Bueno, vamos otra vez. Y con base en lo que nosotros observamos acá, lo que nos muestra la animación, pues con base en esto vamos a responder algunas de estas preguntas. Acá ven que he colocado clic donde dice representar tasa de crecimiento y potencial. Vamos a volver a iniciar y voy a volver a colocar plantas. Para colocar plantas coloco la semilla dándole clic en este OK. Aparecieron acá los punticos amarillos y ahora vamos a ir representando. Entonces ahí aparecen tres líneas. Fíjense que aparece una línea roja que es el potencial biótico. Aparece la línea amarilla que es la de biomasa o de crecimiento de la población y una tercera línea que es la tasa de crecimiento. Entonces fíjense que la tasa de crecimiento al comienzo era igual al potencial biótico. Igualito, venían iguales. Pero luego, con el paso del tiempo, la tasa de crecimiento baja. Esa línea morada va para abajo, porque la velocidad de crecimiento sube, aunque la población esté aumentando, la tasa de crecimiento, o sea, la velocidad de ese crecimiento ya no es igual. Sigue creciendo y aquí la tasa de crecimiento pues es igual a cero, pero la población se mantiene constante, es decir, como que siempre, como si siempre en San Gil fueran 50.000, 50.000, 50.000, todos los años 50.000, ni se disminuye ni aumenta, o sea que la población llegó a un tope y la tasa de crecimiento es cero, porque crecimiento significa que está aumentando y no está aumentando. En ese caso, lo que tendríamos sería una tasa de reposición. Se van unos, pero esos se recuperan con los que nacen. Los países europeos actualmente no tienen tasa de reposición. Su tasa de natalidad está por debajo de la tasa de reposición. Es decir, que son poblaciones que no están creciendo, son poblaciones que no están creciendo, sino que están decreciendo. Eso pasa con la población europea, que en este momento, bueno, creció y la población vendría hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y tienen una tasa de crecimiento negativa, o sea, digamos menos 1% podría ser, ¿sí? Es una tasa de crecimiento negativa, que indica que la población no va hacia arriba, aquí como nuestra gráfica, sino que la población, va para abajo. Bueno, entonces les repito, aquí hemos visto que se nos han formado tres líneas, ¿cierto? Estamos viendo tres líneas. Una línea que es la de la población o la de la biomasa, que es esta que la estoy retiñendo de rojo. Esta es la de la población o la de la biomasa, o sea, la cantidad de masa vegetal que se da en esa zona. Pues si aparecen más plantas, aparecerá más masa vegetal, como es lógico. Y hay otra línea que es la de la tasa de crecimiento que arrancó igualito con el potencial biótico y luego bajó. O sea que aquí la tasa de crecimiento en este punto es cero. ¿Por qué? Porque la población permanece constante aquí, constante. ¿Sí? Por eso la tasa de crecimiento en ese punto es cero, porque la población ya no está creciendo. Y lo otro que vimos o que se ve en esta gráfica es
el potencial biótico. ¿Cuál es el potencial biótico? El potencial biótico es esta rayita que vemos acá. Toda esta que trato de hacer de amarillo, ese es el potencial biótico. Es constante, ¿sí? Potencial biótico es una constante. Bueno, vamos a mirar más abajo. Y aquí nos ponen una tarea. Esta tarea la van a hacer. Además de esas preguntas, van a hacer esta tareita. Dice, utiliza la animación 2 para contestar las siguientes preguntas. Esta es con otra animación que está más abajo. La imagen inferior muestra 4 gráficas de evolución diferentes. Miren, una población crece así y luego constante, o sea, como la habíamos construido acá. Otra que crece, luego decrece, crece, sí, es mucho menos uniforme. Otra que crece a una velocidad más suave, por eso la curva está más aplanadita, y luego constante. Y otra que crece de una forma más irregular. Y lo que tienen que hacer ustedes es coger el simulador, ponerle datos, o sea, mover esto, mover el potencial biótico, lo suben, lo bajan y miran a ver con qué potencial, qué datos de potencial biótico logran hacer estas gráficas, unas gráficas similares, y hacen la captura de pantalla de esto para yo mirar que lo que ustedes lograron construir gráficas similares a esta que están viendo acá, A, B, C y D. Y esta 3.9, 3.10, 3.11. Bueno, 3.9 no la vamos a hacer. La 3.10 tampoco. Y vamos a jugar, lo otro que vamos a hacer es jugar con la animación. Entonces el 3.11 dice, si la especie vegetal de la simulación tiene un límite de tolerancia de 20 grados centígrados, un límite máximo de 30 grados centígrados y un potencial biótico del 50%, ¿en qué condiciones y en qué momento puede tener una tasa de crecimiento igual al potencial biótico? Aquí tenemos entonces un gráfico y también tenemos potencial biótico, pero tendremos otros valores con los cuales podemos jugar. Vamos a mirar el gráfico y aquí vemos que aparecen otros elementos. Esta es la general para manejar potencial biótico y aquí está una curva que me muestra el factor temperatura y aquí los botones para modificar esa temperatura. Miremos acá que dice que el límite máximo de esa especie es 30 grados centígrados y el mínimo es 20 grados centígrados. El mínimo, la mínima temperatura que soporta es 20 grados centígrados. Vamos a mirar qué pasa, vamos a activarla. Ahí ya siembro un poco más y voy a activarla así, con una temperatura de 20 grados centígrados. Y le voy dando clic, clic, y la población va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y bueno, ahí se nos generó nuestra curva de crecimiento y se mantiene constante. Llega a un punto en que se mantiene constante. Pero si variamos esa temperatura, vamos a variarla, vamos a hacerla, a ver si puedo modificarla desde acá. Una variación negativa, no me funciona, solo aumenta. Bueno, vamos a variar la temperatura. Le colocamos una fluctuación de temperatura de más o menos 18 grados centígrados.
Aquí el gráfico nos muestra que la temperatura óptima son 23 grados centígrados. Sí, esa es nuestra temperatura óptima, 23 grados centígrados. Y miramos que ¡prum!, se nos cayó esa población. O sea, las plantas no toleran esa diferencia tan grande de temperatura, no la toleran las plantas. Y para abajo se va la población. Miremos si es cierto. Quedó desocupado, vacío otra vez. Y aquí nosotros podemos jugar y podemos extender esos valores, ¿sí? Para darle una mayor tolerancia. Entonces miremos a ver, aquí tendríamos que volver a sembrar porque ya se acabó la población. Entonces sembramos de nuevo y damos clic, miramos qué comportamiento tiene la gráfica y vemos que como hemos modificado la capacidad de tolerancia de esa planta, o sea, estamos jugando con un factor biótico, porque es la genética de la planta, es biótico, es un factor que depende del ser vivo, y vemos que la población otra vez vuelve a crecer. Y aquí empieza a tratar de buscar estabilizarse. Sí, baja, sube, ya no es el mismo crecimiento exponencial, pero inicialmente sí fue exponencial y ella está tratando de buscar un equilibrio debido a que tenemos unas variaciones de temperatura muy grandes. Vamos a colocar que la variación de temperatura es bajita, apenas coloquemos la de 3, o sea que de 20 a 23, 20 a 23. Y vemos qué pasa con esas condiciones. Entonces, lo que pasa ahí es que ya el crecimiento es más sostenido, alcanza una mayor cantidad de población, pero igual llega a un punto en que la población no va a crecer más, o trata de no crecer, sino mantenerse a un pico. Eso es lo que llaman el pico máximo, baja, sube, y esperamos que de ahí no pase, ¿no? Eso es porque nuestra variación de temperatura es poquita. O sea que la temperatura a través del año, a través del día, permanece más o menos constante. Bueno, preguntas. Me toca abrirles el micrófono. Bueno, ¿qué preguntas tenemos? ¿Qué preguntas tenemos? La fecha para entregar el trabajo pues va a aparecer en la plataforma, pero será la semana entrante. ¿Más preguntas? Bueno, vamos a seguir mirando entonces nuestro trabajo individual. Ese primer punto, perdón, ese punto B, lo dejamos para la otra clase porque ahí nos demoramos. Vamos a dejar ese punto para la otra clase y le damos un buen tiempo a eso. ¿Sí? La anterior clase que nos había hecho que iba a hacer como que con otra plataforma. ¿Cómo es que era? No la vimos, no alcanzamos a ver la nueva plataforma. Bueno, ahora más tarde se la muestro. No me acordaba que... La de Classcraft, sí. Bueno, por ahora estas se van a resolver en la plataforma.
en la plataforma Schoology. Igual, en ambas, sí, los que usen la otra plataforma tendrían que responder en ambas. Bueno, punto D. Dice, decide cuáles de estos casos. Profesor, Señor, que es que en la página que usted nos colocó, pues aquí dice menú de unidades y lo único que tenemos que hacer es de unidad ecológica número 9 dinámica de población, es lo único, nada más. no entiendo la pregunta, Ramiro, Camilo. Es que en la página, ahí aparece el menú y aparecen un montón de unidades. Tenemos que hacer la unidad 10, solo esa, Sí, 9, solo la dinámica de página que les poblaciones. mostré, solo esa, solo ese ejercicio. Ok, gracias. Bueno, dice, decide cuáles de estos casos estaría representado por una curva de crecimiento en J. Y aquí están los casos. El primer caso dice, a ver, venga, los subrayo. Primer caso dice, bacterias en una infección de garganta. ¿Sí lo ven? Aquí donde está pasando la cosita roja. Ese es el primer caso. Ustedes tienen que decirme, bueno, de hecho pueden decirme ya, o ahorita lo escriben en el chat. Colonización de una charca de agua dulce estacional. ¿Cómo se daría ese crecimiento? Número de zorros en un robledal en equilibrio. O sea, ¿qué les estoy preguntando? A ver, lo que les estoy diciendo es, ¿usted piensa cómo van a crecer las bacterias en una infección de garganta? Pues imaginémonos que este es el tejido de la garganta, que voy a cambiar de color. Y aquí aparecen las bacterias, ¿sí? Las primeras que colonizaron, pero acuérdense que las bacterias tienen una forma de reproducción que es por bipartición, o sea, tengo una y esa una se me parte y aparecen dos. Luego esas dos se parten y aparecerían cuatro, ¿sí? Y luego esas se parten por bipartición y aparecerían una, dos, ocho. Ocho, ¿cierto? Pues, ¿cómo se diría esa forma de crecimiento? ¿Será que si yo grafico el crecimiento de esta población me da una curva en J o cómo creen que se dé esa curva? Eso es lo que me van a decir. Bacterias en una infección de garganta. Voy a responderles ese. Exponencial. Sí, exponencial, correcto. Mire, voy a responderles ese. Entonces hagámoslo acá en la pizarra. Yo dije, arranco con una bacteria, luego 2, luego 4, luego 8, luego 16, luego ¿qué? 32, luego 64, ¿sí? Y tengo, voy a colocar una recta aquí. Y empiezo entonces, a ver, con una, paso un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días. Bueno, ese es el tiempo. Sí, lo que tengo aquí es tiempo. Y allá que tengo la población. Población de bacterias. Aquí arrancaba, al primer día tengo una sola bacteria, luego tengo dos bacterias, que sería por acá, luego tengo 3, 4, sería por acá, luego tendría el doble, o sea, que sería por acá, espera que esa me quedó muy chueca, entonces luego tendría el doble, o sea, 8 que es el doble de 4, imagínense que eso es recto, ¿no? Y luego pasaría a 16, o sea, tengo que hacer una línea hasta que vaya hasta por allá, bien arriba, súper arriba, por aquí más o menos, 16,
Y para aquí el espacio seguiría siendo el mismo. Voy a hacer eso mejor como una recta. Este espacio seguiría siendo el mismo, ¿no? Esa separación, pero veo que tiene que llegar hasta arriba. Y luego sería 32 y no me cabe. Entonces, mire, grafico esa curva de crecimiento de bacterias y me va a hacer... ¿Cómo es esa curva? Exponencial, ¿cierto? Esa curva sería exponencial, entonces ya tengo mi primera respuesta. Mi primera respuesta a esa pregunta que dice, las bacterias en una infección de garganta, ¿qué son en J? Las bacterias en una infección de garganta, ¿tienen crecimiento en J? Pues claro, ya lo vimos, va en J. El número de zorros en un robledal en equilibrio. Pues aquí la palabra clave es que está en equilibrio. Colonización humana de un nuevo espacio, digamos, apareció una población, bueno, una isla desierta, llegaron allá los humanos a reproducirse en esa isla. ¿Cómo crecerían inicialmente? No hay factores limitantes. Número de caracoles de cultivo en un prado. Llegaron los caracoles a un prado solito para ellos. ¿Cómo van a crecer? Y lo otro, número de conejos en un robledal en equilibrio. Bueno, me responden estas preguntas, este primer punto, lo dejan en su cuaderno y para que después lo suban a la plataforma. Respóndame ese primer punto, voy a buscar agüita y ya regresamos. Bueno, ya respondieron entonces las preguntas que les dejé antes de la pausita. Miremos a ver dónde está la guía. Aquí está la guía. Lo primero, bacterias en una infección de garganta, ya sabemos que sí es en J. Pasamos al otro, pasemos a colonización. Pasemos a colonización de una charca de agua dulce estacional. ¿Cómo sería? ¿Esa sería en J o no? Respóndame, Caterine Vadillo. Caterín Vadillo. La colonización de una charca de agua dulce estacional. ¿Es crecimiento en J, sí o no? ¿Sí? Sí, Caterín, correcto, es crecimiento en J. Ya vamos a ver por qué. Lo que ocurre es que si es estacional, agua dulce estacional, vamos a suponer que esa charquita se encuentra en un espacio como la sabana africana, donde hay épocas muy marcadas de lluvias y de sequía. Está la época de sequía y la charca pues está totalmente seca. Totalmente seca está esa charca. Y apenas empieza a llover, ¿sí? Empieza a llover, pues la charca se llena de agua. Inmediatamente empiezan ahí a crecer en los bordes semillas que estaban guardadas por allá enterraditas, que aguantan un largo periodo de sequía. Empiezan a aparecer peces, que hay unos peces que logran enterrarse en ese barro, en esa tierra lodosa, se meten, incluso hay unos sapos también que hacen lo mismo. Bueno, a mí me cuesta trabajo dibujar un sapo, imagínense que esto es un sapo. Bueno, imagínense que esto es un sapo. Hay unos que se entierran, permanecen en el barro lodoso y cuando esto empieza a llenarse de agua, pues se llena otra vez de muchas especies, muchas especies. Por lo tanto, el crecimiento de todas las especies que se dan en esa charca va a ser en J inicialmente, ¿sí? Porque es estacional. Entonces, las especies tienen que aprovechar la época de lluvias para desarrollarse. Y lógicamente el crecimiento sería exponencial hasta cuando llegue a los límites
a la capacidad de carga de la charca y la población permanezca así. Y luego pues vuelve la época de sequía y la población tendrá necesariamente que disminuir y enterrarse o dejar huevos enterrados para la próxima temporada de lluvias. Por lo tanto, Catherine tenía razón, la colonización de una charca de agua dulce estacional es crecimiento en J. Ahora borremos nuestro tablerito. Me encanta como borra esto de rápido, genial. Número de zorros en un robledal en equilibrio. Fíjense cómo está el robledal. Señor. No porque el robledal está en equilibrio, o sea, Correcto. porque la cantidad de zorros está en equilibrio. Muy bien, ¿quién respondió? Alejandro Sanabria. Claro, Alejandro, tiene razón. Está en equilibrio, significa que la población está así. ¿Sí? Ya no es en J. De pronto hubo un momento en que fue en J y luego, perdón, eso me quedó muy torcido. Luego, pues la población se va a mantener. ¿La ven? Se mantiene en equilibrio. Ah, me encanta cómo se mueve esa flecha. Se mantiene en equilibrio, correcto. A ver, seguimos. Colonización humana de un nuevo espacio. A ver, ¿qué me quiere hablar acerca de cómo sería el crecimiento de la población humana? Ojo que aquí hay una cosa que es clave, clave, súper clave, y es que tenemos estamos hablando de humanos, pero también tenemos un nuevo espacio. ¿Cómo creen ustedes que sería el crecimiento de la población? ¿Sería en J, sí o no? Argumenten, esa sí es para argumentar. ¿Quién dijo que sí? Carol Becerra. Carol, Daniela, bueno, dime por... Pues yo pienso que sí, porque como es un nuevo espacio, pues deben haber menos individuos, o sea, humanos, y después que se reproduzcan va a crecer. Bueno, yo creo que lo que tú dices tiene bastante de verdad. Tienes razón, es un nuevo espacio, no hay factores limitantes y podría hacer ese crecimiento. Bueno, inicialmente en J, tal vez más en J sería así. ¿Quién más quiere decirme algo con respecto a esto? ¿Alguien piensa diferente? No. Todos, bueno, cualquier otra especie crecería así. La población humana podría crecer así, pero como se trata de humanos y los humanos, digamos que son hechos libres, no responden a los instintos y además de eso los humanos tienen, voy a tratar de dibujar, de hacer un esquema de un ser humano. Bueno, imagínense que este es un ser humano, ¿no? Y los seres humanos resulta que tienen, además de cuerpo, tienen, uy, no soy capaz de hacer un bombillo. Me quedó como un globo. Bueno, tienen ideas. Y esas ideas, esa tecnología y ese control, pues puede hacer que ellos decidan no reproducirse tanto. ¿Sí? Y el crecimiento no sería tan dependiente de su biología o de los factores limitantes del medio, sino de sus ideas. ¿Sí? O sea que se pueden dar las dos cosas y los dos argumentos son válidos. Naturalmente podría crecer en J, pero de acuerdo a sus ideas podría ser que no sea en J. Número de caracoles de cultivo en un prado. Yo no creo que sea un J. ¿Por qué, Camilo? Bueno, pues
como en los cultivos, pues siempre al final el humano termina cogiendo las plantas y solo los caracoles terminan, bueno, siendo coger una parte al principio, pero ya después bajaría porque ya los demás, pues nosotros cogeríamos insecticidas, veneno y al final terminaríamos cogiendo los alimentos. Bueno, este es mi Eso es caracol. al principio. Horrible. Ujú. Sí, Camilo, tiene razón. Si es en un prado y hay influencia de los humanos, pues probablemente apliquemos alguna sustancia tóxica que termine por destruirlos. Imagínense que esto es una calavera. Entonces los humanos podíamos destruirlos y tiene razón. Pero, a ver, ¿alguien más puede pensar, piensa otra cosa de esto? Pues sí, en sí, cuando no estamos en el entorno, cuando ellos ya no están pues en nuestra sociedad o algo así, ya estarían más beneficiados. Sí, si están solitos, es probable que, como tienen todo el prado nuevo para ellos, tengan crecimiento en J. Sí, eso puede pasar. Pero también depende de otra cosa. Aquí podemos mirar que son caracoles de algún cultivo especial, o sea, criados por el hombre y de pronto están acostumbrados a unas condiciones de ese cultivo y si pasan a un prado puede hacer que haya muchos factores limitantes, entonces la población sea inicialmente así y luego para abajo. Eso también podría pasar, porque ese nuevo sistema, ese nuevo hábitat a donde cayeron puede ofrecerles, puede no serles tan beneficiosos, porque en un prado, tal vez, aunque haya mucho alimento, es un solo tipo de alimento y no sabemos ellos en este cultivo que coman, porque si de pronto son unos caracoles que comen solo esto, o que su especie no sea muy gustosa del prado, aquí podríamos hablar de algo que se llama adaptación. Depende de la capacidad de adaptación de la especie, podrían tener crecimiento en J o podrían morir en ese nuevo hábitat. Y esta, bueno, esta es fácil. Número de conejos en un robledal en equilibrio. ¿Cómo sería? ¿Sería en J? Ah, pero sí, perdón, pero ¿qué es un robledal? Ah, un robledal es un bosque de robles, unos árboles. También J. Sí, porque si lo pensamos bien, los conejos a los árboles más se esconden, las aves no podrían atraparlos por los árboles y supongo que siempre cerca de los árboles siempre hay pequeños cultivos naturales que crecen en los bosques, así que supongo que sería todo bien, a menos de que no haya ningún animal por ahí como un zorro. Bueno, tiene razón Camilo, pero depende de cómo se entienda esto en equilibrio, ¿sí? Porque esa palabra en equilibrio pues se refiere al ecosistema, ¿no? Que el ecosistema es un robledal, Mm, ¿sí? Y puede ser que el robledal esté en equilibrio y haya unos conejos que lleguen, si llegan ahí, pues inicialmente podrían ser en J, el crecimiento, ¿sí? Pero si ya son parte de ese ecosistema, está ahí la población en un ecosistema que está en equilibrio, entonces su crecimiento ya no sería crecimiento en J, ¿sí? No sería crecimiento en J, sino que sería un crecimiento constante, permanente, eh, o no crecería, estaría, eh, mueren unos, nacen otros, no estaría creciendo la población, sino que permanecería constante o en equilibrio. Bueno, pasemos al punto D, pero primero borremos este superárbol que dibujé.
Dice, clasifica los siguientes factores que condicionan el crecimiento de una población en factores bióticos y abióticos. A ver, les explico. Vamos, ¿qué vamos a buscar aquí? Vamos a ver cuáles son factores bióticos y cuáles son abióticos. ¿Qué significa bióticos? Que pertenecen a un ser vivo. O que los tiene un ser vivo. O que es un ser vivo el que influye en ellos. Y abióticos depende de un elemento no vivo. Por ejemplo, las rocas. Miremos el primero. La luz favorable. La luz. ¿La luz es un ser vivo o es no vivo? Abiótico. Correcto, entonces la luz sería abiótico. La temperatura del ambiente, ¿qué es? ¿Es un ser vivo o depende del sol? Abiótico. Abiótico. Correcto, abiótico. Abundancia o escasez de nutrientes. Los nutrientes del suelo, por ejemplo, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, ¿son vivos o no son vivos? Abiótico también. Abiótico también, sí. Eso. El siguiente se lo voy a preguntar a alguien. No respondan. Que yo le diga solamente. Dice tasa de crecimiento alta o baja. Tasa de crecimiento. Tasa de crecimiento. A ver, espere a quién le preguntamos. A ver, miremos por acá. ¿Dónde se detiene? Yo no estoy mirando para allá. Se detuvo en solicitar para reactivar el... Ah, no, ahí no se puede. A ver, volvamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, el que quede con la cámara apagada cuando yo cuente 3. A la 1. A las 2. Ahora sí pueden ver el maquillaje que tiene Sofía. Se maquilló para la clase. Y a las 3 le tocó a Astrid Joana y a Lina Morales. Bueno, pero el asunto es que si no responden, entonces hay que bajarles puntaje. Porque además no está en la clase, puso la cámara y se fue. Bueno, Lina sí está. ¿Y Astrid Joana? Profesor, es que imagínese que el celular se me apagó y no podía encender la cámara, por eso no la prendí. Y no me sabía la clave, profesor. Astrid Joana. Ahora dejó caer el celular. Lo dejó caer en el vaso de Sí, jugo. profesor. ¿Cuál vaso fue en él? Fue en la mesa, profesor. La mesa. Bueno, Lina Morales. ¡Uy, Sofía! ¿Cómo te desliza, Sofía? Lina Morales, responde la pregunta. A ver, vamos otra vez a la guía, porque Astrid, yo creo que Astrid no está en clase. Ay, profesor, pero si yo me... Bueno, vamos, Lina Morales me va a responder entonces. Vamos a la guía. Se me perdió la guía. Aquí. Lina Morales, ¿la tasa de crecimiento alta o baja es un factor biótico o es abiótico? Biótico. Sí, ¿por qué? Porque... pues no sé bien de qué se trata, pero sé que es biótico.
O Bueno, sea, no sé cómo explicarlo, profesor, pero sé que es biótico. listo. Entonces, yo tengo que decir de la tasa de crecimiento que esto tiene mucho, mucho de biótico porque depende de la tasa de natalidad. Y esta tasa de natalidad depende de los genes, ¿sí? Depende mucho de los genes. Pero la tasa de crecimiento también tiene que ver con la tasa de mortalidad, aunque el tiempo de vida también depende de los genes. Pero hay animales que se pueden comer esto. Bueno, si son animales, pues también es biótico, pero los factores climáticos, la lluvia y el sol también influyen porque si hay calentamiento global, eso no es biótico y también influye en la tasa de crecimiento, aunque la capacidad de adaptarse pues es biótico. Así que eso tiene de ambos, pero es principalmente lo que decía Lina, es biótico porque depende de la capacidad de adaptación, de la tasa de natalidad que es biótico, la tasa de mortalidad que tiene mucho de biótico también porque depende de la resistencia, la adaptación. Así que yo creo que la respuesta de Lina Morales es correcta. La que sigue, resistencia o Gracias, profesor, yo estoy muy pendiente a su clase. bueno, resistencia o vulnerabilidad ante enfermedades. A ver, vamos a buscar otro compañero que nos hable de eso. A ver, la que más muecas haga en la cámara. Eh, María Camila está toda seria, toda quieta ya. Se rió. Prendan la cámara, por favor. Se puso nerviosa, profesor. Tan linda ella. Esa Lina Morales sí que es buena Profesor, para tengo hablar, que... ¿no? ¿Qué, profesor? Que su merced es buena para hablar. Yo sí, mamá, pero... Profesor, tengo que contarle algo. ¿De qué? Profesor, Sí, ¿de qué? imagínese que me bañé. Imagínese que me bañé. ¡Se bañó! ¡Hagan una raya! Me bañé. Profesor, me bañé. Y a que no sabe. ¿Qué? Parece que tuviera el peinado talco. Yo no sé por qué. Aquí está mi hija mostrando que se le cayó un diente hoy. Tan linda. Bueno, a Yo ver, los tengo. Lina, por favor. A ver, Lina, ya que le gusta hablar, Profesor, yo le estaba mostrando mis dientes a la niña. escoja un compañero o una compañera para que responda a la siguiente pregunta. ¿Quién, yo? Sí, Lina. Espera y miro, profesor. Espera y miro. O bueno, venga a ver esta niña. Hola, Marianita. ¿Cómo estás? Tan linda que te... Ahorita escoges tú el siguiente. Lina, la 1, la 2 y las 3. Profesor, tengo que decirle algo. Hay como 5 niños que tienen la cámara apagada. Sí, escoja de ellos. Bueno, yo no sé qué pasa con Astrid, Sí. porque Astrid le Voy pregunto, a yo no sé si escoger a está uno ahí. de los niños. Astrid está en clase. Se meten a la clase y se echan a dormir y apagan la cámara, profesor. Yo los tengo más que pillados. Bueno, A ver, yo creo que Astrid. que Sí. responda Sarit Díaz. Sarit Díaz, que responda. Ok, Sarit. Hola, Sarit. Sarit Díaz a la 1. Queremos saber si Sarit está o se fue. Ah, Sarit, yo creo que Sarit no está. Bueno, listo. A ver, Laura, escoge una. Ella no, la niña que se llama Lina Morales no, porque ella ya participó. Puedes escoger a cualquier otra niña o cualquier otro niño que aparezca acá. A la 1, a las 2 y a las 3. Laura, escoge. Lees el nombre, pero rápidamente porque la clase se acaba. Una vez, Ana y Sara Pérez. Bueno, Ana y Sara son 2 hermanas. ¿Sí? ¿Cuál quieres de las 2 que responda? ¿Las 2? Bueno, las 2 porque igual se van a ayudar allá.
Bueno, vamos a ver la pregunta para Ana y Sara. Dice, era esta, resistencia o vulnerabilidad a enfermedades. Aquí, resistencia o vulnerabilidad ante enfermedades. ¿Qué es? ¿Biótico o abiótico? Biótico. Sí, correcto, porque eso depende de los genes de cada especie. O sea que depende de la especie viva. La especie es algo que tiene vida. De los seres vivos es biótico, correcto. Bueno, ahí los demás lo analizan ustedes, responden allá en su casita para que manden el trabajo. A ver, avancemos lo más que se pueda. Seguimos. Cierta... Uy, espérense un momento. Sí. Espérenme que me quedó aquí abierto este programita. Bueno, el otro punto de la guía dice cierta población de insectos. A ver, espero les señalo para que miren dónde estoy leyendo. Acá, cierta población, no, aquí, cierta población de insectos formada por 5.000 adultos que tiene 40% de hembras fértiles. Cada hembra hace una puesta media, o sea que pone huevos, 2.000 huevos, pero solo el 1.3% de los mismos alcanza el estado adulto. Calcular la tasa de crecimiento, que en este caso sería potencial biótico porque no tenemos muertes, no tenemos factores adversos al crecimiento. Y eso hay que calcularlo, calcular la tasa de crecimiento, ¿sí? De la población que arranca con 5.000 adultos, 40% hembras, y cada hembra hace una puesta media de 2.000 huevos, pero solo el 1,3% de los mismos alcanza el estado adulto. O sea, 1,3% de los huevos llegan a ser individuos de esa población por cada ciclo reproductivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos ese ejercicio? A ver, voy a tener que cerrar acá para abrir la pizarra. Y alguno de ustedes o capture la pantalla para que me muestre ahorita los datos o tenga a mano la guía. Ya. Listo, ¿qué era lo que decía el ejercicio? Que tenía ¿cuántos individuos? ¿5.000? 5.000 es la población inicial. ¿Cuántas hembras tenía? ¿40% era, sí o no? Sí, cierto, 40% eran hembras. Y que ponía cada hembra, cada... 2.000 huevos. Gracias. Pero solo el 1.3% de los mismos alcanza el estado adulto. Correcto, 1.3% de huevos llegan a ser adultos. Bueno, ahí está nuestro ejercicio. Y ahora resolvamos. Entonces, tenemos 5.000 de población inicial. Estos son todos los habitantes, toda la población son 5.000. ¿Cuántas hembras tenemos? 40%. Nos interesa este dato porque tenemos que calcular cuántos huevos ponen en total. ¿Sí? Tenemos 5.000. ¿Cómo hacemos para saber cuántas hembras hay? Pues multiplicamos por el 40%. Recuerden, porque acá me dice que el 40% son hembras, que son las que van a poner huevos. Recuerden que multiplicar por 40% es multiplicar por 40 sobre 100, que es lo mismo que multiplicar por, en este caso sería 0,4, que es 40 sobre 100. ¿Y cuánto da eso? 4 por 5. 20.
O sea que tendría 2000 ¿qué? 2000 hembras. 2000 hembras. Tendría 2000 hembras. Ahora, ¿cuántos huevos ponen? Tengo 2000 hembras poniendo huevos. ¿Cuántos huevos ponen? Cada hembra pone 2000. Es para saber cuántos huevos en total. Multiplico 2000 por 2000. Y esto me da 2 por 2, 4. ¿Con cuántos ceros? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que me da 4 millones 4 millones. de huevos. ¿Sí? 4 millones de huevos. Pero solo un porcentaje de esos huevitos son los que se van a convertir en población adulta o que se van a convertir en población. Así que para saber cuántos huevos llegan adultos, o sea, cuánto crece, cuál es el número de individuos que se aumentó, tendría que coger este valor de 4 millones y multiplicarlo por 1,3%. Y esto, Que sería, ¿cuánto es? que sería el 0,013. Correcto. ¿Y cuánto me da la multiplicación? Ahora hagan esa multiplicación ya directamente. 4 millones por 1,3%. Sí, correcto. Esto me da 52.000. 52.000 individuos. Y ahora lo que me preguntan es cuánto es la tasa de crecimiento. Me preguntan cuánto es la tasa de crecimiento. ¿Cómo calculo la tasa de crecimiento? En la tasa de crecimiento, acuérdense que es igual. Aquí tengo una división. Y esa división consta de los siguientes elementos. El número de individuos nuevos. Sí, ahí tengo mi número de individuos nuevos arriba en el numerador. Y eso va a ser dividido. Tiene que ser dividido en la población inicial. Y además, acuérdense que eso hay que multiplicarlo. Se le voy a hacer esta línea más larga. Ah, caramba. Profesor, ese sería 10.4. Espéreme, Camilo, para poder explicar. Y acuérdense, como estamos hablando, tratando con porcentaje, entonces hay que multiplicar eso, se multiplica. ¿Se acuerdan que hay que multiplicar para las tasas por 100? Y así tendría la tasa de crecimiento. Y vamos a calcularla ahora sí, Camilo. Para esa tasa de crecimiento, ¿qué valor tengo como número de individuos nuevos? Aquí está, mírenlos. ¿Cuántos individuos nuevos llegaron? Pues, ¿por dónde llegan los individuos nuevos? Pues por los huevos. Los huevos que se hacen adultos. Aquí tengo. ¿Cuántos son los huevos que se hacen adultos? 52.000. Correcto, 52.000. ¿Y cuál era la población inicial que tenía? 5.000. Y el resultado de esa división lo multiplico por 100. 10.4.
10.4. que sería en todo 1040. 1040%. Fíjense que la tasa de crecimiento nos dio grandísima. Pero ese es el resultado correcto. ¿Por qué nos da tan grande? Pues porque los insectos se reproducen así. Las hembras ponen muchos huevos y aunque el porcentaje de huevos es poquito, mire, solamente 1,3%, pues como hay tantos huevos, la población alcanza a crecer bastante, porque de 5.000 pasó a 52.000, o sea que se multiplicó por 10. Un poco más de 10 algo, se multiplica esa población. Por eso la tasa de crecimiento es del 1040%. ¿Sí? Es una tasa de crecimiento grandísima, 1040%. Bueno, listo, calculamos nuestra tasa de crecimiento. Vamos a otra pregunta de la guía. A ver quién chateó por aquí. Esperaos un momento que hay algo en el chat. Ah, sí, María Camila Barrera había escrito la respuesta. Bien, María Camila. Bueno, perdí como 3 estudiantes durante la explicación. Hay 14. Bueno, vamos a la guía de nuevo. Ahora pasamos al otro ejercicio que dice: cierta población aislada posee una tasa de crecimiento del 6% por generación. Representa la curva de crecimiento de dicha población durante 5 generaciones, sabiendo que inicialmente estaba formada por 50 individuos. Bueno, yo creo que ese no lo explico, ese lo dejo que ustedes lo resuelvan solitos. Simplemente este número inicial hay que multiplicarlo por este para que vean cuánto aparece en el año 1. Luego, el resultado lo multiplican otra vez por 6% para el año 2. O utilizan la fórmula de crecimiento poblacional. La fórmula de crecimiento poblacional que vimos la clase pasada. Recuerde que dependiendo del número de años, tenemos un número que es el exponente. Pero como aquí tenemos, lo que yo les pido en este ejercicio es que hagan una gráfica si toca año por año. Perdón, para que puedan tener datos anuales. Pero igual pueden usar cualquiera de las dos fórmulas, la fórmula larga o la fórmula corta, y pues van. El asunto es que tienen que ir año por año. Digamos que esta es nuestra gráfica, aunque esto quedó torcido acá. Pero tendrían que calcular, bueno, arrancan con una inicial de 50, aquí 50, para el año 0, y en el año 1, eso crece un poquitico. ¿Cuánto crece? El 6%. El año 2, pues crece otro poquitico, porque crece tan solo el 6%. Ah, se me borró. Y tienen que darme estos valores en una tabla, todos los valores en la tabla y en la gráfica. Y construyen uniendo estos puntos, que a mí me queda torcido porque en el computador es difícil hacer ese gráfico. ¿A cuántos años? 1, 2, 3, 4 y faltaría el último año. Esto más la tabla de datos. ¿Qué lleva la tabla de datos? Pues la tabla de datos lleva el año y la población. ¿Sí? Para el año 0, que es la inicial, es 50. Para el año 1 es como 53. Para el año 2 es como 56 como algo. Y estos valores pues son los que tienen que ir colocando acá. Y estos valores del año aquí va
en el eje X. El año va en el eje X.